Hola, muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a un podcast de la economía P2P. Y como decimos siempre en el anterior podcast, nos vemos en el siguiente viernes. Y como siempre cumplimos, acá estamos nuevamente en otro podcast. Estoy, como es usualmente, con Leo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien, todo bien. Hoy tenemos un podcast especial. Sí, hoy entramos... ¿Por qué especial? Totalmente, entramos de lleno en el tema, no hay gag de entrada, no hay nada. Iba a hacer un chiste con los toros, pero ya no me deja. No, que vas a ofender a muchos acá. No creo que la gente que nos escucha se ofenda, pero bueno, está bien. Mira, básicamente hoy estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque los escuchamos a ustedes. En el grupo de BCH Argentina, en este caso el de WhatsApp, compartí el roadmap de un protocolo para Bitcoin Cash, del cual vamos a hablar. Y me dijeron, esto estaría buenísimo que sea un episodio para la economía P2P. Entonces, me dijeron varios. Y dije, bueno, me parece espectacular. O sea, creo que vale un episodio. Y le dije a Leo y le pareció bien también. Y estos eran los temas que aparte ya medio habíamos charlado antes. Hace bastante, inclusive. Pero ahora es como que se renueva. Entonces, bueno, básicamente acá estamos. Y bueno, ¿qué es esto de lo que estamos hablando? Bueno, es una forma de convertir a Bitcoin Cash en un stablecoin sin tener que intercambiar Bitcoin Cash por ninguna stablecoin. Es así de loco como suena. ¿Cómo se llama el protocolo? El proyecto. El protocolo en sí se llama AnyHedge. Y si querés el nuevo proyecto que lo va a utilizar, sí, o se la llama implementación BCH, también. Claro, la implementación se llama bchbull.com, por si les interesa ir a chequear. Esto trae un sinfín de posibilidades. Y es realmente romper la última barrera para la adopción. Pero vamos paso a paso. ¿A qué nos referimos con stablecoin? Bueno, nosotros acá arrancamos con una definición por ahí clásica. Históricamente se define stablecoin como aquella moneda cuyo valor a lo largo del tiempo no varía. Esto específicamente hablando siempre de criptomonedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha denominado stablecoin a, no sé, DAI en Ethereum, USDT, USDC, estas distintas monedas, BUSD, estas distintas monedas que son emitidas ya sea por alguna entidad centralizada, como puede ser por ejemplo una institución financiera abocada al mundo cripto que busca brindar una especie de refugio a aquellos traders que necesitan por ejemplo momentáneamente intercambiar las criptos que tienen por dólares en los exchanges y que evidentemente, bueno, digamos, son justamente eso, son instrumentos financieros para traders, que mucha gente después los utilice para ahorrar y demás, es otra historia. Y también tenés, por ejemplo, las stablecoins que son algorítmicas, como por ejemplo el caso de DAI y también el caso de UST. ¿Ibas a decir eso, Ian? Sí, iba a decir, me imagino que estás holdeando fuerte UST. Claro, desde que se fue a 0,000. Bueno, corrección, DAI no es algorítmica, es colateralizada. Claro, pero tiene un algoritmo es como un 200 y pico. O sea, sí, tiene un algoritmo de quema, pero está colateralizada. En el caso de UST era simplemente algoritmo. Claro. Y después se creaban o destruían tokens en base a... Como colateral es una máquina de imprimir, básicamente. Sí. Hoy en día es verdad, hoy en día DAI es colateralizada, pero quiero aclarar por qué dije algorítmica, porque originalmente solo estaba colateralizada por Ethereum y automáticamente vendía según el precio. Entonces mantenía una cierta paridad. O sea, creaba oportunidades de arbitraje. Pero bueno, más allá de esto, esa es la idea de una stablecoin, ¿no? Siempre o criptomoneda estable, siempre se la llama a aquella moneda, digamos, que está atada generalmente a algún valor o activo del mundo real. Acá hay un punto interesante, y es que cuando uno piensa en stablecoin, piensa en una cripto que su valor es equivalente a $1. O sea, es 1 a 1 con el dólar, básicamente. Está atada al valor del dólar. Ahora, ¿por qué pensamos el dólar como estable, no? O sea, porque cuando pensamos en stablecoin, en el fondo estás dolarizando tu cabeza, digamos. Y eso es interesante, porque es el medio de intercambio más aceptado del planeta.
Es exactamente por eso, claro, porque es efectivo. O sea, cuando algo es efectivo, vos lo pensás. Pero perdón, ¿no es, como estable, no es porque el dólar Si es no- reserva de valor? O sea, porque yo estoy reservando valor en porque es dólar. reserva de valor porque la gente compra dólares Sí, sí. para que sea reserva de valor, entonces. No, básicamente vos el dólar vas a cualquier lado del planeta y te lo aceptan, punto final. Sí, sí. Por eso es el efectivo más utilizado. Sí, de hecho es el y por eso es 83% del comercio del mundo se hace en dólares, o sea... exactamente. Más allá de que después los bancos centrales todos mantienen balance y bueno, el poder de Estados Unidos, todo lo que queramos. Pero hay una demanda de la gente. O sea, lo ves, por ejemplo, ahora en época de crisis. Todo se complica, la gente, el dólar se hace fuerte, si querés, porque la gente lo demanda. Y lo demanda porque saben que luego es aceptado como medio de intercambio. Entonces fue una pequeña acotación de por qué por el momento pensamos en dólar como estable, digamos, y no en BCH, porque todavía BCH no tiene el nivel de adopción y de utilidad como medio de intercambio que tiene el dólar. El día que lo tenga será la moneda estable. O sea, no hará falta este podcast, digamos, Claro, ya va a claro. ser estable por default. O sea que si nos están escuchando en 2100, bueno, sepan que probablemente ya Bitcoin Cash sea una cripto estable. Si logró ser adoptada masivamente. Pero más allá de eso también, digamos, es una cuestión de volumen. O sea, depende del nivel de adopción. No es lo mismo. No, la volatilidad o la variación en la valoración subjetiva que se refleja en el sistema de precios que puede tener una cripto cuando es lanzada inicialmente en los primeros años de existencia, incluso en la primera década, en las primeras 2 décadas, que a largo plazo, si digamos el modelo de Satoshi realmente tiene el impacto que logra, digamos, a nivel técnico, lo lleva a una materialización, por así decirlo, estas ideas, lo más probable es que el valor se estabilice por una cuestión de simple adopción, es decir, la gente lo demanda y eso hace que a su vez el valor se estabilice. Como sabe que hay mucha gente, o sea, como la gente sabe que hay mucha gente que lo demanda para intercambiarlo, sabe que a futuro también va a tener demanda, entonces eso genera menos incerteza sobre la existencia de ese valor en el futuro. La idea de por qué, digamos, hoy en día la gente corre, por ejemplo, en tiempo de crisis hacia el dólar, es una cuestión simple. O sea, la gente confía más en que dentro de un año exista el dólar que exista el peso. Entonces, es una cuestión más que nada de expectativas. Sí, entonces, ahora este nuevo protocolo nos trae algo, una forma de pensar distinta. Es esto, y ya vamos a ver cómo funciona y todo esto, nos permite convertir a Bitcoin Cash en una moneda estable, o sea, frizar a Bitcoin Cash, congelar a Bitcoin Cash en términos de dólares, sin salir de Bitcoin Cash, sin tener que hacer un intercambio, sin salir a otra moneda. La demanda permanece dentro de la red. Esto es un paso enorme. Y es algo que yo sepa no lo tiene ninguna cripto. Menos una cripto con adopción. O sea, esto va de la mano con la adopción. Entonces, nos permite pensar en BCH como estable. O sea, luego de esto, BCH es estable si querés. O sea, no pensás en una stablecoin y en BCH como dos cosas separadas. Simplemente lo pensás como una sola cosa. Porque lo que te habilita es eso. es algo magnífico. Entonces, ¿cómo funcionaría Bitcoin Cash si fuera estable? Bueno, en este caso, digamos, Bitcoin Cash funcionaría como moneda de uso diario prácticamente. Es decir, por las mismas propiedades que tiene, por la escalabilidad y por un montón de cuestiones técnicas que hemos tratado en este podcast extensivamente en ya varios episodios. La idea es que justamente Bitcoin Cash pueda ser adoptado masivamente y sea esta adopción masiva, este gran volumen, lo que de alguna forma logre estabilizar el precio al futuro. Es decir, los primeros años de existencia de Bitcoin va a ser mucho más volátil que de acá a, no sé, 100 años, por ejemplo, si la demanda y la adopción siguen. Pero para que esto exista y para que esto funcione, necesita de alguna forma ser demandado, necesita tener una utilidad. Y hoy en día, digamos, surge este tipo de protocolos que, como bien decías vos, Ian, recién, de alguna manera hacen como una especie de puente entre el presente, donde nosotros tenemos una tecnología que es escalable, efectiva, que nos permite hacer transacciones de forma ilimitada, es decir, todas estas características que no se van a perder con la adopción masiva y con el volumen de usuarios.
y a la vez conectar con ese futuro, digamos, puentear con ese futuro que nos trae lo único que le faltaría, digamos, si querés, a Bitcoin Cash como moneda, que es esto de mayor cantidad de usuarios, con lo cual vos lográs una alta adopción, mucha actividad en la red, mucha demanda por la moneda para ser utilizada dentro de la red, y a su vez esto te genera una estabilidad en el precio. Entonces este protocolo AnyHedge logra, digamos, hacer una especie de puente o conexión entre el presente y el futuro. ¿Cómo? Bueno, ya lo vamos a estar explicando, pero la idea es que Bitcoin Cash simplemente funcionaría, digamos, como moneda de uso diario, y en el caso de mantener el precio, o al menos perdurar en ese precio por una cierta cantidad de tiempo, incluso aumentar aunque sea levemente, ya sería una mejor reserva de valor en todo caso, es decir, obtendría, digamos, la medallita, si querés, de reserva de valor que le da justamente la adopción. Porque sabemos que por la teoría económica primero se es medio de intercambio y luego se pasa a ser reserva de valor. Finalmente el último paso sería ser ya unidad de cuenta. Pero bueno, justamente con esto, sí, sigan. Digo, con esto también hasta podés ser unidad de cuenta en algún sentido. O sea, no pensás en la unidad cuenta BCH, pensarías en la unidad cuenta dólar o oro o el oráculo que quieras usar, pero en el fondo esta unidad de cuenta estaría rellena por BCH. Sí. O sea, yo por ejemplo, digo, tengo un balance, ¿no? $100, supongamos, y lo pienso como unidad de cuenta. Pueden ser $100 en BCH congelados. Lo cual, básicamente, o sea, en algún punto podés pensar en BCH como unidad de cuenta, pero no en términos de BCH, sino en dólares. Pero sin embargo, está relleno en BCH. Claro. O sea, son cosas que se pueden ir más allá. Esto es tremendo. Claro, esto que decís en realidad es muy parecido a como cuando, por ejemplo, no sé, uno va y paga en uno de los negocios que acepta BCH. No sé, compro un chocolate, vamos a poner los precios en dólares, ¿no? Compro un chocolate, ¿cuánto vale? $2. Bueno, BCH vale $100, un BCH. Perfecto, te pago con una 50ª parte de BCH ese chocolate. Es decir, vos estás, digamos, reflejando el precio en dólares, haciendo la transacción en BCH. Si el precio fuera diferente y de alguna manera el precio de BCH fuera diferente y el chocolate siguiera costando $2, bueno, vos vas y pagás con la cantidad correspondiente de BCH, pero justamente haces transacciones en BCH. En ese sentido, sí, de alguna forma se convierte en unidad de cuenta, pero porque es el medio que se utiliza para la transacción. En definitiva, igual lo que se está utilizando es otro activo que tiene alguna especie de relación de precio con BCH para determinar cuál es la cantidad de BCH que vos tenés que mandar. Pero en el futuro no va a ser necesario hacer esa conversión. Hoy en día igual, obviamente, toda esta conversión la hacen automáticamente las billeteras, o sea que es un proceso que ya está prácticamente automatizado para el usuario y, digamos, a medida que aumente la adopción ya esto va a ser como una especie de, bueno, se van a ir acostumbrando, ¿no? Puede ser incluso que lleguemos a un punto en el cual tenemos, no sé, dólar y BCH o una moneda junto con BCH, entonces llegamos a una especie de economía bimonetaria mientras se hace una transición, viste, hacia el activo de mayor apreciación. Sí, como para que se entienda, esto no significa que BCH va a ser estable. Esto lo que te permite es tus BCH congelarlos en términos de dólares. Y si sube o baja, al momento que descongeles tendrás más o menos. Por ejemplo, si tenés un BCH y vale $100, si BCH lo congelas ahí, ¿no? Entonces tenés $100. Si BCH sube a $200 y vos descongelás, ahora tenés 0,5 BCH. Tenés medio BCH. Sin embargo, si el precio baja a $50, cuando descongeles tenés 2 BCH. O sea, tenés más o menos en cantidad de BCH, pero lo mismo en cantidad de dólares. De esto se trata en el fondo lo que te habilita este nuevo protocolo y todo esto. Bueno, entonces creo que esa explicación está bastante buena y de hecho como que ya abre un poco el tema fuerte, digamos, el plato fuerte de este podcast, que es el protocolo AnyHedge. Este es un protocolo que fue desarrollado por la gente de General Protocols, que básicamente son un equipo de desarrolladores que se dedican a trabajar en nuevas tecnologías para implementar sobre la cadena de BCH, aprovechando no solamente la escalabilidad de BCH, sino además las características técnicas que tiene. Nosotros, cuando hablamos de contrato,
vamos a definir un contrato de forma genérica. Generalmente hay dos o más partes que tienen que ponerse de acuerdo en algo y generalmente se llama a un tercero o a una especie de árbitro en caso de disputas para que haga de mediador. Entonces, en el caso del contrato, lo que se hace es se fijan las condiciones de ese contrato y se explica qué va a pasar, digamos, en caso de que el contrato finalice según lo previsto o en caso de que alguna de las partes incumpla. Si hay alguna disputa por lo que sea, aparece este mediador. Y bueno, la idea es que este mediador, digamos, de forma más o menos imparcial, resuelva esta disputa. Bueno, ¿qué pasa? Lógicamente, si este mediador es un humano, puede ser falible, puede ser corrupto, puede ser, no sé, sobornado, lo que sea. Entonces acá es cuando aparece el concepto de contrato inteligente. Y quiero entrar acá, Ian, si vos me dejás un ratito, me meto un poco en la madriguera del conejo, pero como para dejar bien claro el tema del podcast. Y básicamente un contrato inteligente es justamente esto, es un contrato entre dos o más partes, en el cual, digamos, se fijan ciertas condiciones especiales de gasto para una moneda, en este caso de BCH. Sin embargo, el árbitro pasa a ser la blockchain misma, podríamos decir, la red que está incentivada por protocolo a mantener la validez de ese contrato y ejecutarlo solamente la forma en la que fue escrito. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, dice esta moneda de Bitcoin Cash solamente se puede gastar dentro de 2 semanas, yo antes de eso no puedo hacer una transacción. Por ejemplo, esta es una de las condiciones de gasto especiales que se pueden poner adentro de una transacción de Bitcoin, ¿no? Y por ejemplo, dentro de las cosas que podemos hacer cosas mucho más complejas, como por ejemplo el caso de AnyHedge. Y ahora sí, salimos de la madriguera del conejo y volvemos al tema. ¿Y qué es AnyHedge? Bueno, AnyHedge, como ya dije, es este protocolo desarrollado por la gente de General Protocols y la idea es que sea como una especie de sistema de contratos de futuro. Que para los que no saben, un contrato de futuro es simplemente un contrato en el cual se acuerda una transacción en un futuro. O sea, en vez de hacerla en el momento, lo que se conoce como spot, se hace de acá, por ejemplo, a un día, una semana, un mes, o un año, o el tiempo que sea. Esto es obviamente completamente arbitrario y sujeto a las partes que participan. Entonces, por ejemplo, el contrato lo que dice es: yo te compro determinada cantidad de BCH a tal precio de acá a un año. Esto lo que te garantiza es que vos durante todo ese tiempo vas a saber exactamente cuál es el precio al cual vos vas a vender tus BCH. Entonces esto es lo que a vos te permite garantizar una estabilidad de precio. También se puede hacer del otro lado lo que se conoce como una... Esto también se conoce como cobertura, en la cual yo, por ejemplo, puedo congelar una determinada cantidad de BCH y, como bien decía Ian, mantener el valor nominal, por ejemplo, en otro activo, en este caso los dólares, de esos BCH para después poder mantener el mismo poder adquisitivo independientemente de la variación del mercado. Y del otro lado, lo que hace la gente también es hacer un long, o en este caso lo que se conoce como una especie de posición en largo, en la cual esa persona toma una posición de riesgo esperando a que el precio, por ejemplo, de BCH suba, con lo cual el beneficio para el contraparte es, en el caso de que Bitcoin Cash suba de precio, va a ganar muchos más BCH que si simplemente hubiera tenido la moneda y la hubiera holdeado. O sea, es una inversión más interesante por ahí para algunas personas que simplemente comprar una moneda y ahorrar. Si yo espero que el precio de BCH suba, entonces digo, bueno, brindo liquidez para este servicio y además esto me garantiza que si yo espero el tiempo suficiente y la moneda sube de precio, entonces yo voy a tener más unidades de moneda de las que si simplemente hubiera tenido ahorrándolas y manteniéndolas. Entonces es una posición interesante. Esto que estamos diciendo acá es contratos inteligentes y DeFi nativo en Bitcoin Cash. O sea, estamos hablando de no estamos en este caso necesitando de una cadena secundaria o lateral como Smart BCH que permite hacer otras cosas vinculadas con contratos inteligentes del tipo Ethereum. También es mucho más simple en términos de seguridad o implementación, escalabilidad, porque utiliza el modelo de UTXO, que es bastante más escalable que el modelo de Ethereum, por ejemplo, que es un modelo de cuenta. Y sí, básicamente es meter contratos inteligentes y DeFi directamente embebido y nativo en Bitcoin Cash. Esto se hace gracias a lo que es el lenguaje de script de Bitcoin, que fue diseñado por Satoshi Nakamoto.
O sea, Satoshi Nakamoto es tan genio que él podría haber dicho, mira, yo hago un sistema en el cual solamente se pueden hacer transacciones, pero inventó todo un lenguaje en el cual se pueden hacer construcciones mucho más interesantes que permiten crear este tipo de cosas. Y Bitcoin Cash no solamente rescató muchos de los opcodes originales que habían sido eliminados desde el año 2013 a 2015, creo, por el equipo de desarrollo de Bitcoin Core, sino que además incluyó nuevos nuevos opcodes o códigos, operaciones que se pueden hacer dentro de las transacciones, que esto incluso se hizo hasta la última adición, donde se metieron las enteros de 64 bytes y introspección nativa. O sea que todo esto, que básicamente simplifica la aplicación y la utilización de estos contratos inteligentes, son características que no tienen otras versiones de Bitcoin. O sea, no es que esto simplemente lo podemos agarrar e implementarlo en BTC, por ejemplo, o lo implementamos en BSV. Esto es algo nativo y que está disponible solo en la blockchain de Bitcoin Cash. ¿Hasta acá querés comentar algo, Ian? Sí, inclusive la gente de General Protocols hizo CashCrypt, que es un tipo de script para Bitcoin Cash. No sé cuán compatible es con BTC y todo esto. Obviamente luego de los enteros de 64 bits, de impresión nativa. Estas dos funcionalidades, por ciento, las desarrolló Fernando, argentino, desarrollador de Canut Node, que también es desarrollador de Bitcoin Cash Node. Las desarrolló él para la última actualización de Bitcoin Cash. Así que le damos las gracias. Sí, sí. Por literalmente haber desarrollado esto. O sea, esta fue una propuesta hecha por otra persona, pero él las tomó y las desarrolló para los nodos de Bitcoin Cash. Esta fue la última actualización. Sí, la verdad que, perdón, el laburo que hace Fernando es excelente. En ese sentido es una de las personas que más ha contribuido a Bitcoin Cash desde el área técnica. No solamente con su nodo, sino además con las contribuciones que hace en Bitcoin Cash Node. Así que de nuestra parte, desde la economía P2P, le mandamos un saludo. Sí, me parecía como bueno mencionar esto. Buena la mención. Sí. Y bueno, todos estos contratos están hechos con CashCrypt. Sí, quería aclarar algo. Esto de CashCrypt creo que es una especie de lenguaje compatible con Solidity que compila a nativo script de Bitcoin. O sea, es como una forma más simple de escribir contratos para Bitcoin Cash, porque bueno, como sabemos, escribirlo a manos es relativamente complejo y es posible equivocarse, así que lo más cómodo es hacerlo a través de un compilador que básicamente agarra el código, digamos, de alto nivel o más simple de entender para un programador y lo compila a algo que puede ser más fácilmente entendible por la máquina de Bitcoin. Entonces, es como eso es lo que hace CashCrypt, si mal no entiendo. Es como que agarra lo que está escrito en Solidity y lo transforma a contrato de Bitcoin Cash. No sé exactamente qué agarra Solidity, ¿eh? Yo sé que, por ejemplo, está basado en Solidity. General Protocols tenés un tutorial, eso puede ser. Tenés un tutorial el cual te enseña CashCrypt, digamos. Si estás en la página lo puedes encontrar. Pero bueno, esto queda de lado. Entonces, ahora les vamos a contar cuál es lo último que sabe el roadmap. O sea, quiero que entiendan que esto lo estamos grabando el 27 de julio del 2022. O sea, si el 28 de julio sale una novedad, este podcast ya no tiene sentido. Mentira. No tiene sentido hasta la última novedad, digamos. En esta parte del roadmap. O sea, ¿en qué etapa estamos? Bueno, estamos en la segunda parte. Ahora vamos a hablar cada uno de los pasos. Pero hasta ahora es esto. O sea, si nos escuchan del futuro y esto ya está lanzado, bueno, entenderán todo el protocolo, pero la parte del roadmap no es tan precisa, digamos, temporalmente. ¿Cómo empieza esto? Bueno, antes se había lanzado un protocolo llamado The Token, que es una implementación de NHEDGE, pero tenía bastantes limitaciones. Y ya de por sí el hecho de los enteros de 64 bits te permite hacer todo lo mismo, pero mucho más simplificado. Entonces, una de las cosas que se hicieron fue simplificar todo el código de token utilizando los enteros de 64 bits para este nuevo protocolo, para esta nueva implementación. Entonces, básicamente, el primer paso que se hizo, porque se empezó a pensar distinto esto. El primer paso que se sacó es una página que se llama oracles.cash. Es oracles.cash. Que básicamente lo que hace es te muestra el precio de Bitcoin Cash
de distintas fuentes. Entonces vos, por ejemplo, vas al BCH dólar y si no me equivoco tenés 8 oráculos distintos. O sea, esto no es como en Chainlink, que es un oráculo con un precio descentralizado hecho por Chainlink, que lo obtiene de muchas fuentes. Acá es distinto. Acá, en vez de darte un oráculo que recibe información de muchas fuentes, te muestran las muchas fuentes. Y vos al momento de crear un contrato, elegís cuál oráculo querés utilizar para ese contrato específicamente. Sí, podemos, si querés, mencionar cuáles son esos oráculos que están disponibles, por lo menos al día de hoy, de grabar este episodio, sí. Que son el dólar estadounidense, el renminbi o yuan chino también se lo llama, la rupia de la India, el oro, la plata, Bitcoin BTC, Ethereum y Dogecoin. Por ahí son elecciones un poco arbitrarias. Sí, son elecciones un poco arbitrarias, pero veo la razón, digamos, por la cual puede tener sentido cada una. Incluso, por ejemplo, vamos a, para mí, la elección que puede llegar a ser como la más controversial, la de BTC, ¿no? Supongamos que estás convencido de que BTC va a subir de precio y Bitcoin Cash no. Entonces puedes usar este protocolo para hacer un contrato que te permita guardar tus BCH en relación al precio de BTC, pero vos no salís de la red de BCH, o sea que podés beneficiarte de toda esta tecnología, más los contratos inteligentes, más la velocidad de transacción, más las tarifas bajas, y el precio de BTC, si es que vos tenés razón y considerás que el precio de BTC va a subir más que el de BCH, por ejemplo, o al revés, o lo que sea. Es decir, esto es siempre manteniendo una relación entre estas dos monedas, pero sin tocar la red de BTC. O sea que ya básicamente tenés todas las ventajas de BCH, pero te moves internamente en BTC. Es como crear una especie de segunda capa de BTC, ya que les gustan tanto. Bueno, la segunda capa de BTC se llama Bitcoin Cash y ya se puede utilizar. Sí, o sea, podés usar a BCH como segunda capa de frisada BTC, en la reserva de valor. ¿Viste que? Sí. O sea, si crees que es la reserva de valor, bueno, puedes usarla, pero barato y rápido acá. Me parece más interesante lo de oro y plata, por ejemplo, que se puede, o sea, si no crees en el dólar, por ejemplo, puedes guardar tus BCH en relación a cantidad de oro, por ejemplo, a onzas de oro, onzas de plata. Sí, y esto siempre y cuando haya liquidez contra, o sea, capaz no hay liquidez de BCH Doge, por ejemplo, ¿no? Pero alguien capaz la brinda. Pero, por ejemplo, capaz salen índices que siguen el precio de BCH contra, no sé, acciones de Apple, acciones de Google, acciones de tal empresa. Tranquilamente puede pasar esto. Y, ¿viste? Entonces lo que te permite es, por ejemplo, comprar equivalentes a acciones, o sea, comprar índices rellenos de BCH sin salir de BCH. Uh-huh. Esto también es algo que es bastante complejo. Inclusive dentro del mundo de Ethereum no se ha logrado tener índices que funcionen bien, o sea, tener una especie de sintéticos de la bolsa dentro de... Todavía no se ha logrado inventar un sistema bien. Lo que se usa son sistemas parecidos a lo que tenía UST, ¿viste? Creo y destruyo. Pero acá es distinto. Acá simplemente necesitas liquidez del otro lado. Claro. Entonces, liquidez de BCH. O sea, tenés BCH y BCH. O sea, de un lado tenés BCH y del otro tenés BCH. O sea, sí, aclaremos que, por ejemplo, en el caso de paridad con BTC o Doge con Ethereum, no necesitas tener esas monedas. Solamente manejas BCH. De los dos lados. Claro, o sea, hay alguien que te da liquidez, le pagas una comisión por hacer esto. O sea, cada vez que vos freezes, vas a pagar una comisión, obviamente. Será baja o como sea, pero vas a pagar una comisión. O esto, digamos, también es puede... el incentivo de lo que... Sí, no, incluso la comisión entra, digamos, a competir en el mercado, ¿no? O sea, vas a tener un mercado de makers, por ejemplo, que van a fijar la comisión y vos como taker, o sea, como la persona que abre la posición, por así decirlo, o sea, toma la orden que ya está creada, elegís qué comisión pagar, y esto, digamos, también genera una dinámica de fees que también probablemente haga que en el largo plazo, con mucho volumen, los fees sean inexistentes o extremadamente bajos. También obviamente depende del riesgo del activo. Esto es algo que siempre entra en consideración, pero lo vas a tener todo reflejado en el precio de una forma extremadamente eficiente y haciendo que los mercados, digamos, en este caso de Bitcoin Cash, funcionen extremadamente bien y sin prácticamente intervención. Porque sabemos que todo lo que son mercados de acciones, mercado de bolsa, índices, precios, este tipo de cosas están extremadamente regulados. Bueno, acá no existen las regulaciones y de hecho son imposibles de intrometer. O sea que básicamente vas a depender de una contraparte, pero no en el sentido que se puede llegar a quedar con tus fondos. Al contrario, esto es un contrato que una vez que finaliza ya está, termina.
Pero del otro lado vos vas a tener toda esta variedad de mercados de una forma o sea, que funciona de una forma extremadamente eficiente, como probablemente ningún mercado haya funcionado en la historia de la humanidad. O sea, sería interesante ver cómo Claro. todo esto sigue, digamos, a las acciones de la bolsa y demás. Sí, porque siempre y cuando tengas un oráculo o varios oráculos, eh, vos simplemente podés proveer liquidez contra ese oráculo. O sea, si por ejemplo sale el oráculo de BCH, el precio de Tesla en BCH, supongamos, ¿no? El precio de BCH en acciones de Tesla, lo que quieras. Y vos querés ahorrar en acciones de Tesla, bueno, podés comprar BCH, frizarlos en términos de acciones de Tesla. eh, Alguien te brinda liquidez y listo. O sea, estás sin salir de BCH, o sea, sin tener que ir a un broker, armarte una cuenta, eh, pagar impuestos, todo este tipo de cosas. Lo puedes hacer todo desde BCH. Claro, o sea, ya tenés BCH, si quiero comprar acciones de Tesla, voy y compro Claro, o sea, un sintético que son tenés acciones la de bolsa Tesla. de acciones. Claro, tenés la bolsa. O sea, tenés, por ejemplo, podrías tener índices que sigan el SP500, índices que sigan el no sé qué. O sea, puedes armarte una cartera de inversión, literalmente, siempre y cuando haya oráculos contra eso y liquidez, Sí, lo sí. puedes hacer. Incluso podés decir, por ejemplo, no sé, tengo, no sé, índices de empresas que fabrican autos. Entonces, no sé, tengo, no sé, 25% de Tesla, 25% de Ford, 25% de Volkswagen, 25%, no sé, de otra. Y tenés un valor, digamos, que está repartido entre cuatro. Entonces vos comprás esa acción, por así decirlo, ese sintético con BCH, y estás invertido, por así decirlo, en todas esas empresas. Entonces no estás atado al valor de una, puedes repartir el riesgo. En ese sentido está muy bien pensado el protocolo, porque te da todas estas opciones. Obviamente dependen de que haya liquidez y que haya volumen, pero existen. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, si alguien ve que, obviamente, mientras más demanda, por ejemplo, sale, no sé, eh, BCH, Aerolíneas Argentinas, ¿viste? Y supongamos que vos querés comprar, bueno, y no hay liquidez o hay muy poca liquidez, vas a pagar una comisión más alta. Si hay más liquidez, no sé, BCH, USD, vas a pagar menos comisiones, ¿se entiende? Pero al mismo tiempo, las comisiones altas te incentivan a proveer liquidez ahí. Ya vamos a pasar al tema de proveer liquidez, que todavía no es tan sencillo, pero probablemente con el tiempo vaya cayendo la dificultad. Entonces, el primer paso fue lanzar oracles.cash. ¿Qué es lo que le siguió? Bueno, le siguió adaptar una librería liviana de JavaScript que se llama libout, con H al final. Libout V2. Que bueno, no queremos entrar mucho en esto en profundidad, pero básicamente es una librería de JavaScript para Bitcoin Cash liviana. Punto final. Sí, es un conjunto de funciones y herramientas que se pueden aplicar, o sea, pueden tomar los desarrolladores para empezar a crear aplicaciones. O sea, que por ejemplo la persona que quiera desarrollar algo sobre Bitcoin Cash no tenga que empezar todo de cero escribiendo cómo es la función para mandar una elección, cómo es la función para crear, no sé, una billetera, sino que ya todo eso viene incluido y simplemente se encarga de crear la aplicación que quiere sin tener que pasar por todo ese proceso de reinventar la rueda para poder hacer recién ahí alguna implementación interesante. Sí, totalmente. Y después viene la parte de proveer liquidez. Entonces, ¿dónde estamos separados? Hoy ya hay una versión estable lanzada. O sea, ya tienen una versión estable de la librería esta y están empezando con el siguiente paso. El siguiente paso es un servicio de proveer liquidez, digamos. Por ahora, esto es unipersonal. ¿A qué nos referimos? O un solo proveedor. ¿A qué nos referimos con esto? Cada proveedor de liquidez va a tener que montar su propio servicio. No es como uno está acostumbrado en los DEX o en el lending y todo este tipo de protocolos dentro de las Ethereum Virtual Machine del DeFi. No es que vos vas a poner liquidez y ya está. En un principio, esto probablemente sea capaz un poco más complejo. La gente de General Protocols van a usar fondos propios para proveer liquidez.
Pero lo que te habilita esto es a que cualquiera pueda hacerlo. O sea, en cuanto la barrera de la dificultad vaya cayendo, todos van a poder proveer liquidez mucho más fácil. Inclusive, una de las cosas que hablábamos con Leo es que puede llegar a salir un plugin en Electron Cash que sea específico para proveer liquidez. Entonces vos le pones qué oráculo querés y le provees liquidez. Entonces frizás los BCH en un contrato que provee liquidez ahí, todo desde interfaz gráfica, desde Electron Cash. Eso es algo muy posible. Básicamente, que es un plugin, bueno, es como una extensión a la billetera. Es como, viste, cuando pones una extensión en Chrome. Bueno, es exactamente lo mismo, pero para una billetera, digamos, sería como el equivalente. Entonces, esto es algo que todavía no está. Inicialmente, repito, van a proveer liquidez la gente de General Protocols. Y después viene la versión beta. Se lanza en Mainnet una versión beta, que si todo está ok, luego se lanza, se hace el lanzamiento oficial de la versión 1 de BCH Bull. Eso es básicamente el roadmap. O sea, no estamos realmente muy lejos. Falta el servicio, el Liquidity Provider Service, y después ya es beta, digamos, ya está para lanzar la beta. O sea, no estamos tan lejos. Estas cosas tardan, pero a nivel roadmap no estamos muy lejos. Entonces, hasta acá es lo que sabemos hoy. Pero pasando al roadmap, queríamos empezar a hablar de los, si querés, casos de uso que esto puede empezar a tener. Y uno de los principales, o si lo queremos pensar, esto es como romper la última barrera para la adopción. ¿A qué nos referimos? Muchas veces cuando la adopción como medio de intercambio, ¿no? Muchas veces cuando uno le explica a un comercio, todo este tipo de cosas, para usar BCH, o mismo a algunos usuarios le pasa lo mismo, ¿no? Si esto es volátil o no, ¿viste? Ok, si esto es volátil. Pero esto te habilita a que no sea volátil. Será volátil tus cantidades de BCH, pero no es volátil en términos de dólares. Entonces, esto rompe esta última barrera. O sea, cuando un comercio te dice, a mí me pagan en BCH, ¿no? Pero yo después me tengo que dar vuelta y pagarle a un proveedor. ¿Cómo me aseguro de que el valor de lo que me pagaron se va a mantener de acá para el proveedor? No es una cuestión de poder planificar, si querés, a largo, corto o mediano plazo, usando BCH. Pero como es tan volátil no se puede, o sea, tenés que hacer un intercambio por una stablecoin. Esto lo que te habilita es no tener que hacer ningún intercambio, simplemente congelarlos en dólares y ya está. Entonces, por ejemplo, si un comercio, o sea, no le cuesta literalmente nada aceptarlo ya. La última excusa que era, ay, pero y esto si cambia de precio, ya se acabó. Porque yo le pago al comercio, el comercio, o sea, toca un botón, la idea es que esto esté todo dentro de una interfaz gráfica en una billetera. O sea, por ejemplo, que tengas un botón que en la billetera Bitcoin.com, pues lo tocas. Estamos hablando no el que provee liquidez, sino el que, salvo que Bitcoin.com arma alguna especie de sistema para proveer liquidez desde ahí, también puede ser una buena idea. Pero para el que utiliza la herramienta, básicamente esto podría ser un botón. O sea, entras a tu billetera, tienes un botón que dice bloquear en dólares o en el activo que quieras. Tocas, pones cuánto porcentaje o un botón de máximo y te das a aceptar y ya está. O sea, ya te bloqueaste en dólares tu balance. Entonces el comercio acepta, bloquea en dólares o en lo que quiera, y después, cuando tiene que pagarle al proveedor, tiene la misma cantidad que la que le pagaron. No tiene menos ni tiene más, tiene la misma cantidad. Si BCH subió, se come la subida. Si BCH bajó, se cubrió de la bajada. Entonces, esto le da, si querés, estabilidad al comercio. Y mismo al usuario, ¿no? Si vos decís, bueno, veo que se acepta mucho, quiero usar BCH, pero me molesta la volatilidad. Como usuario también te puede pasar esto. Bueno, te bloqueas en dólares y sabes que vos vas a poder consumir esta cantidad de dólares durante el tiempo que quieras. Por ejemplo, si uno de estos contratos dura un día, simplemente tendrá una renovación diaria. O si es mensual, tendrá una renovación mensual. O anual, no sé, como sea. Y vos después lo cancelas cuando querés. Entonces, una buena idea para el usuario sería, supongamos que él congela $100
y tiene que pagar algo que vale $2, al momento de pagar simplemente utiliza el equivalente a 2 de lo que tiene. O sea, tendría que romper el contrato o romperlo parcialmente. No sé si esto se va a poder o no, pero supongamos que rompe todo el contrato, envía la cantidad y vuelve a frizar lo que tiene, y el comercio cuando lo recibe lo tiene que volver a frizar. Sí, creo que... Entonces, aparte tenés un sinfín de demanda, ¿no? Porque está todo el tiempo frizando. Claro, o sea, eso también incluso se traduce en actividad de la red. O sea, que son transacciones que constantemente van quedando registradas. Pero incluso más allá de esto, yo lo que quería decir era con respecto a esto de romper el contrato. En el caso particular de AnyHedge, creo que los contratos que se crean, o sea, las monedas que se crean tienen condiciones de gasto especiales donde se dice, bueno, si esto, digamos, se finaliza antes del tiempo tal o de la hora tal, que está, digamos, eso queda registrado en la transacción, existe tal penalidad, por ejemplo, para la persona. Puede ser prefijado esto, digamos, puede no existir, inclusive si las dos partes están de acuerdo, y es un servicio más como para puentear esto de usarlo como para el día a día. O sea, tenés todas estas opciones, digamos, de uso y implementaciones. Digamos, si bien en este caso, por ejemplo, hablamos en particular de lo que está haciendo la gente de General Protocols y de un producto en particular que es el de BCH Bull, la realidad es que esto se puede implementar de cualquier forma. O sea, puede venir una empresa que te dice, nosotros te vendemos, no sé, el índice de Big Mac, entonces podés garantizarte que vas a tener la capacidad de compra de tantos Big Mac. O sea, vas a tener tus Big Macs mensuales. Exactamente. Incluso tiene otras aplicaciones, creo, como mercados de predicciones, contrato de futuro. Y todo esto, digamos, puede ser de una forma en la cual cada contrato funciona de forma independiente, porque esta es otra de las ventajas que tiene Bitcoin Cash y el modelo de UTXO, que por ahí no se habla tanto en comparación a lo que es las Ethereum Virtual Machine, pero en este caso cada contrato es una instancia particular. O sea, si yo, por ejemplo, con Jan hago un hedge, porque también se podría hacer entre partes, por ejemplo, hago una cobertura de BCH para cubrirme yo del precio de acá a una semana, por ejemplo, eso no afecta a todos los otros contratos que ya existan. O sea, puede haber otro contrato que sea exactamente el mismo, pero que dure un año. O puede haber otro contrato que dure lo mismo, pero que tenga más sensibilidad del precio. También existe o sea, podemos regular el riesgo de liquidación, el tiempo de duración del contrato y un montón de cosas que quedan como variables entre las partes. Y a medida que esto se vaya adoptando, y yo creo que de alguna forma, si esto, digamos, sale, la comunidad de Bitcoin Cash tendría que hacer el esfuerzo, especialmente los desarrolladores, los que arman las billeteras y demás, de tratar de meter esto, porque realmente es una killer app. Es una aplicación que puede traer un montón de usuarios, puede traer un montón de atractivo hacia la red, puede traer un montón de actividad en la red, que eso es fundamental. O sea, necesitamos que exista gente que haga transacciones en la cadena de bloques, y esto es esencial para cualquier aplicación, ¿no? Para que cualquiera que lo requiera pueda hacerlo de la forma más simple posible, que sea un botón. O sea, y no se arrancará como una interfaz en BCH Bull, después tendrá que ser un plugin de Electrocash, después aparece a lo mejor como una aplicación dentro de la billetera de bitcoin.com, y así sucesivamente hasta que de alguna forma esto queda prácticamente integrado con el sistema. Y lo mejor de todo esto es que para implementar esto no se necesita hacer un hard fork, no se necesita hacer un soft fork, no tenés que cambiar las reglas de consenso, no tenés que hacer nada. Esto ya puede funcionar. Simplemente lo que estamos haciendo es, bueno, estamos en la etapa de que todo esto se está armando y la gente de General Protocol se está desarrollando todo este estándar para que después la industria pueda implementarlo de la mejor forma posible. Sí, esto, como dice Leo, esto garantiza demanda y utilidad. O sea, acá tenés una utilidad nueva enorme para Bitcoin Cash. Y encima tenés demanda. O sea, pensá que vas a tener gente que quiere bloquear y gente que pone liquidez para que otros bloqueen. O sea, la cantidad de BCH que se van a concentrar en esto puede ser enorme. Y aparte, la comunidad de BCH le da mucha bola a estas cosas. Sobre todo cuando tratan de adopción, porque esto va de la mano con la adopción, literalmente. Si vos sabés que cuando provees liquidez, probablemente le estás dando a un comercio la posibilidad de frizarse en dólares, y vos encima estás ganando un rendimiento, porque vos capaz pensás en más a largo plazo, ¿no? Entonces sabés que vos no vas a vender BCH por un año, o por el tiempo que dure el contrato, ¿se entiende? Entonces vos simplemente lo vas renovando y lo tenés como si fuese una especie de inversión, si querés, con tus BCH, todo on-chain, y encima estás ayudando a la utilidad de
los miles de comercios que aceptan BCH en el mundo, que quieren bloquear sus BCH en dólares para luego poder pagarle a sus proveedores, por ejemplo. O sea, imagínate cuando le paguen a un comercio, bloquee, pase un mes, le paga al proveedor, le va a contar al proveedor, che, mirá, esto está espectacular. O sea, no solamente te pagué, sino que lo bloqueé, si quiero lo desbloqueo, me salió nada, todo rápido y barato, es instantáneo, todo por fuera del sistema bancario, todo es internacional. O sea, todas las ventajas que tiene Bitcoin Cash, sumado a la ventaja de poder estar estable en términos de lo que quieras, de dólares, de acciones o todo esto, poder replicar el índice que quieras. Puede tener un índice que sea mitad dólar, mitad oro, por ejemplo. Lo que sí te ocurra. Que sea el franco suizo, lo que quieras. O sea, simplemente es cuestión de que agreguen oráculos. O sea, esto trae un sinfín de posibilidades y demanda. Es muy probable que muchos BCH pasen a ser utilizados para proveer liquidez. Sobre todo mientras más sencillo sea proveer liquidez. Así que bueno, la verdad que esperemos que esto se lance lo antes posible, porque es algo increíble. Sí, una cosa que a mí me encantaría es que dentro de los índices o de las primeras opciones que tiene BCH Bull o Oracles.cash, que pongan el peso. O sea, porque yo sé que una parte grande de la comunidad de Bitcoin Cash Argentina usaría esto y sería interesante ver, digamos, quién pone liquidez en pesos o de alguna forma poder congelar también en pesos, o por lo menos qué aplicaciones puede tener, porque a lo mejor esto del oráculo te sirve para otras cosas, ¿viste? Mientras la comunidad de acá lo siga demandando, esto sería interesante, porque básicamente vas a poder tener las mismas operaciones que tenés acá, pero en este caso con la moneda que se utiliza mayormente acá. Después, bueno, lo podés congelar obviamente en dólares, probablemente sea lo que haga la mayoría, pero está la opción, ¿no? Y es fácil sacar ese valor, así que creo que eso es como lo único que le falta al Oracles.cash por ahora. Al menos desde mi punto de vista. Sí. Yo ya les mandé mensaje por Telegram. Me contestaron un texto larguísimo, me dieron medio vueltas. Así que si quieren, vayan y comenten y pregúntenle, che, ¿podrían agregar ARS a Oracles.cash? Puede ser al grupo de Telegram de General Protocols o el de BCH Bull. Y si ven que somos varios, tal vez nos den mucha más bola. Pero sería interesante, porque no sabemos qué tipo de smart contracts pueden aparecer luego para Bitcoin Cash. También cuando salga Cash Tokens y todo esto, que algún día podemos hacer otro podcast sobre esto, pueden empezar a hacer utilidades en las que tenga sentido hacer el peso, ¿no? Sí, otra cosa más que antes de que me olvide, para que se entienda bien y que no quede duda, digamos, si bien esto inicialmente lo probé Oracles.cash, cualquiera puede montar su propio servicio de oráculos, inclusive hasta se podría tratar de hacer algo que sea entre comillas más descentralizado, pero en definitiva, para mí la gran ventaja que tiene es que el oráculo lo están eligiendo las dos partes que hacen el intercambio, ¿no? Y que probablemente ese oráculo sirva a millones de contratos en el futuro, entonces no tiene sentido que tire mal la data, ¿viste? Porque te arruina, entonces ese oráculo se va del negocio. Entonces podría tener un poco de incentivo también para el oráculo y un montón de cosas que pueden estar implementadas ya mismo dentro del contrato, pero en definitiva toda esta información podría ser interesante, incluso digamos si quieren aparecer oráculos que compitan. O sea, si el día de mañana aparecen oráculos específicos para cada cosa, también sería muy copado. Sí, y esto lo que tiene interesante es que no es simplemente una página que te dice el precio, sino que literalmente escribe en la cadena de bloques cada tanto el precio. O sea, cada tanto tiempo se escribe el precio en la cadena de bloques. Entonces, el contrato, digamos, de BCH Bull ve lo escrito en la cadena de bloques por el contrato del oráculo y de así recibe el precio. O sea, es la forma en la que se conectan, digamos. Pero bueno, la verdad que esperemos que les haya gustado este nuevo podcast. Saben que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast, bla bla bla. Y bueno, nos vemos en el próximo viernes. Y les agradecemos a los que llegan siempre hasta el final. Comenten, sepan que leemos los comentarios, aunque no siempre contestemos, leemos los comentarios. Y les agradecemos a todos por habernos escuchado nuevamente. Te agradecemos a vos, Leo. Gracias a vos también, Ian. Y gracias a todos los que nos escuchan como siempre. Dale. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Suerte.